Hola a todos, ¿cómo están? Eh, Hoy vamos a terminar de revisar el ensayo PSU. Ojalá estén todos como atentos, porque hoy día nos toca la parte electiva. Ya hicimos la semana pasada la parte común, hoy vamos a revisar la parte electiva, ¿ya? Para que todos los que no vayan, o sea, están todos invitados a verlo, pero los que estén más seguros de que van a dar la prueba de física, eh, más ojo, porque hay mucha materia de este módulo en el que no se pregunta en el módulo común. Por ejemplo, la presión del agua, cosas así. Eso no entra para el módulo común. Entonces vamos a ver el módulo electivo. Entonces espero que estén todos como atentos. Vamos a comenzar entonces con el módulo electivo. Desaparecí porque no estaba muy seguro si es que cabía o no en la pantalla, pero veo que parece que quepo. En fin. Se hace vibrar una cuerda. El extremo de una cuerda produciéndose una onda que se propaga hacia la derecha, como muestra la figura. Entonces, tenemos la cuerda, está oscilando, ¿cierto? Y nosotros queremos saber cómo oscila el punto P. ¿Cuál de los siguientes esquemas representa mejor la dirección de las oscilaciones de P cuando la onda pase por este punto? Entonces, primero tenemos que recordar cómo funciona esta onda. Nosotros sabemos que las ondas no transportan materia, sino que transportan energía. Entonces, yo cuando tenga la onda que se esté moviendo, lo único que va a lograr es un movimiento ondulatorio en esa dirección, ¿cierto? Transversal. Tenemos, por ejemplo, ese punto de acá, ¿sí? Que luego, cuando la onda ya haya pasado, se va a hacer un poco más chica. Entonces vamos a tener que la onda se redujo desde esta onda grande que está acá a la onda que está acá chiquitita. Y si nos fijamos en el punto P, o en un punto cualquiera de la onda, que puede ser ese que está acá, fijamos que ese punto de acá bajó todo ese poquitito, y el otro punto que está allá subió todo ese poquitito. Si repetimos este proceso y vemos qué pasa cuando la onda esté más abajo, bueno, la onda, originalmente el punto de la cuerda estaba aquí arriba, va a ir bajando hasta llegar a un mínimo y luego va a ir subiendo hasta llegar a un máximo, ¿cierto? Por lo tanto, el movimiento que produce es un movimiento oscilatorio hacia arriba y hacia abajo y la respuesta correcta es la D, ¿ya? Ojo que esto es súper importante de entender porque es la lógica del cómo funcionan las ondas, ¿ya? La onda no transporta materia, transporta energía y el movimiento que genera en una cuerda o en una onda, por ejemplo, del agua, es siempre eh, perpendicular al movimiento de la onda. Y eso se le llama onda transversal, ¿sí? La onda longitudinal, que son las ondas, por ejemplo, las de los resortes o las ondas acústicas, son ondas que se transportan paralelo a la dirección de la onda, ¿sí? O sea, sería la alternativa A, si fuese, no sé, un resorte o algo así, ¿ya? Vamos con el siguiente, dice. Cuatro jóvenes que juegan en una piscina se encuentran en un instante en las posiciones que muestra la figura. Tenemos Pedro, Juan, José y Diego, ¿sí? Pedro está arriba con Juan y José y Diego están abajo, ¿sí? A 3 metros de profundidad. Juan produce un sonido golpeando la superficie del agua. Entonces está Juan acá, ¿cierto? Juan produce un sonido golpeando la superficie del agua, ¡pum! Sabiendo que la rapidez del sonido en el agua es 4 veces la del aire, ¿quién escuchará primero y quién escuchará último respectivamente el sonido producido por Juan? Ya. Entonces, primero vamos a ver la distancia a la que están estos sujetos, ¿sí? Estamos haciendo el módulo electivo. Entonces, em, si vemos la distancia a la que están estos caballeros, tenemos que de Juan a Diego hay 3 metros, de Juan a Pedro hay 4 metros y de Juan a José hay 5 metros, ¿sí? Entonces, lógicamente, o debería escucharse más rápido, debería escuchar más rápido el que está más cerca, ¿cierto? Pero también depende del medio, porque hay veces en que el medio lentece tanto el material, el sonido, perdón, el material enlentece tanto el sonido que lo escucha después, ¿cierto? Entonces, vamos al dato que dice que el sonido en el agua viaja 4 veces más rápido que en el aire. Entonces tenemos
que Diego está más cerca y además está en el agua, que es el medio donde viaja más rápido el sonido. Por lo tanto, por lógica, Diego debería ser el primero que escucha el sonido. Ahora, tenemos a Pedro y a José, que están a 4 metros y a 5 metros. ¿Sí? Entonces tenemos que saber cuál de los dos escucha al final, porque esa es la pregunta. Entonces vamos uno por uno. Sabemos que va más rápido en el agua, ¿cierto? ¿Qué más sabemos? Que la velocidad es igual a la distancia partido por el tiempo, por lo tanto el tiempo va a ser igual a la distancia partido por la velocidad, ¿ya? Ahora ya estamos viendo física dura, así como con puras fórmulas y ya no es tan conceptual como en el módulo común. En el módulo común es más conceptual y es para la gente que, bueno, va a dar el módulo común por algo, porque no se siente seguro con la prueba de física. Entonces, tenemos que el tiempo que se demora este sujeto, ahí el tiempo es la distancia al sujeto partido en la velocidad del aire o del agua, ¿sí? Entonces, en el primer caso, que va a ser en el de Diego, sabemos que la distancia a Juan son 3 metros, ahí me faltó ponerle metros, y está dividido en la velocidad del agua, ¿sí? Ahora, ojo, la velocidad del agua es 4 veces la velocidad del aire, entonces lo vamos a poner todo en términos de la velocidad del aire. Eso es súper importante, chiquillos, cuando tengan razones, por ejemplo, en el agua viaja 4 veces más rápido que en el aire o cosas así. Cuando tengo números, es bueno reemplazar estas cosas, ponerlo como lo puse yo así recién. Entonces voy a intentar usar esta cosa que está acá. Entonces, a lo que me refiero es que tengo aquí el agua. Esa velocidad de agua equivale a 4 velocidades de aire. Entonces la velocidad del agua es igual a 4 velocidades del aire, que es lo que está puesto ahí arriba, ¿cierto? Ese cambio que hice yo, de velocidad de agua es igual a 4 velocidades de aire, está aquí, ¿cierto? Y yo dejé el 3 ahí arriba porque no tiene nada que ver. Y el 1 lo saqué para quedar como separando el número 3 cuartos y la velocidad del aire. ¿Sí? Ahora, vamos con la velocidad de José, por ejemplo. Para José, la distancia son 5 metros. Ojo que ahí de nuevo me faltó metros. La velocidad es la del agua, ¿sí? Y yo cambio de la velocidad del agua a la velocidad del aire. ¿Cómo? Bueno, velocidad de agua es igual a 4 velocidades de aire, entonces es cosa de ponerlo nomás, ¿sí? Yo lo pongo y queda así. Y de nuevo lo separé, puse velocidad del aire abajo de un 1 y me queda un 5 cuartos, ¿sí? Ahora voy a ver la velocidad a Pedro. A Pedro tengo 4 metros de distancia y va en el aire, ¿sí? Entonces acá no tengo que hacer la conversión de aire-agua porque estoy cambiándolo todo a la velocidad del aire. Entonces lo único que hice fue cambiar el formato en el que lo presento, cambiar como la forma en que está escrito y sacar la velocidad del aire, ¿ya? En este caso, la velocidad del aire va a ser siempre una constante, va a ser un número que está al lado acompañando a un factor, ¿sí? En este caso, entonces vamos a ver si me sale. De nuevo aquí tengo lo mismo. Entonces, si se fijan, acá tengo factores, ¿cierto? Ahí el 3 cuartos está acompañando a esto que está acá, a la velocidad del aire. Y la velocidad del aire es una constante y es la misma para los tres. Si se fijan, tengo velocidad del aire acá, o sea, 1 sobre velocidad del aire, 1 partido en velocidad del aire, 1 dividido velocidad del aire. Entonces, yo las puedo como eliminar para mi comparación, ¿ya? No las voy a tomar en cuenta en mi comparación, ¿ya? Solamente voy a fijarme en qué pasa con los números, ¿sí? Entonces, aquí tengo un 3 cuartos, aquí tengo un 5 cuartos y acá tengo un 4. Entonces, por lo tanto, sabemos que el mayor es el 4 y el menor es el 3 cuartos, ¿sí? Entonces tenemos que el tiempo menor va a ser el de Diego y el tiempo mayor va a ser el de Pedro,
¿Ya? Y eso es solamente porque yo tomo en cuenta el número que está acompañando a esta velocidad del aire. Y es como una forma de resolverlo. Hay un montón de formas de resolverlo y yo encontré que esta era la más descriptiva. Si quieren ustedes lo podrían haber como pensado más rápido, haberlo hecho súper intuitivamente, decir como, bueno, Diego el que está más cerca, además está en el agua, obvio que Diego va a ser el primero en escucharlo. Entonces descartamos todas las que no digan Diego. Nos queda la C y la D. Entonces ve ahora, ¿es Pedro o es José? Bueno, sabemos que en el agua es mucho más rápido, por lo tanto va a ser José el que lo escucha más rápido. Entonces el último en escucharlo va a ser Pedro. Es una forma válida, pero nos deja como una duda. Yo podría decir como, bueno, no estoy tan seguro porque no hice el cálculo, no hay nada que me lo diga, ¿sí? Por eso yo les puse acá los cálculos, que si es que ustedes lo hubiesen querido hacer, podrían haber calculado los tiempos que se demora cada uno y haberlos comparado. Una forma fácil de comparar es sacar la constante, sacar el número que está constante acá, que en este caso es la velocidad del aire, o sea, 1 sobre la velocidad del aire, y este número lo vamos a obviar. Entonces sacamos todos esos números y comparamos los números que están acá a los lados, y nos queda que el mayor es el tiempo de Pedro y el menor es el tiempo de Diego. Por lo tanto, el que escucha primero es Diego y el que escucha último es Pedro, y la respuesta correcta es la D. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Cuando un haz de luz pasa del aire al vidrio, su rapidez de propagación cambia. Por otra parte, si se observa una onda superficial en el agua, su rapidez de propagación depende de la profundidad del agua. Una hipótesis coherente con ambos hechos es que, entonces estamos buscando qué cosa? Una hipótesis, o sea, algo que lo pueda explicar, ¿sí? Vamos con nuestro análisis, ¿ya? Sabemos que una onda se propaga en línea recta, sí, perfecto, pero no tiene mucho que ver con que las rapideces cambien, o sea, no hay una relación directa entre la propagación, dirección de propagación y la velocidad de propagación, ¿sí? Pueden formar ondas estacionarias. ¿Qué es una onda estacionaria? Una onda estacionaria es, la voy a dibujar de hecho, para que puedan verlo bien. Entonces una onda estacionaria se produce cuando tengo así, tengo una onda, ¿sí? Esa onda está viajando y choca con una pared y se devuelve, ¿sí? Cuando se devuelve, estas cosas se suman y se forma. Entonces voy a tener aquí un- una suma y voy a tener esta onda que es como así. Aquí está la pared y aquí tengo la onda estacionaria, ¿sí? Entonces en un momento la onda está acá y en otro momento la onda está acá abajo y se forma como una especie como de estructura que parece como una hélice, no sé qué, en el que tiene nodos, tiene antinodos, que son los puntos más grandes, después tiene nodos y tiene una serie de cosas que lo describen, pero no tiene nada que ver con que de un medio a otro cambie su rapidez, ¿sí? Tiene que ver entonces con otro tipo de fenómenos que no vienen como a la pregunta, entonces hay que saber cómo relacionar estos fenómenos, ¿ya? Después, la C dice, tiene una energía que depende de la amplitud. Eso es cierto para todas las ondas. La energía depende de la amplitud en general al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, como es un hecho normal que se repite en todas las ondas, no es la razón, o yo no pondría que es la razón, no me llama la atención poner que esa es la respuesta correcta, para que cambie la rapidez de propagación. ¿Sí? Después dice, se refleja, alternativa D, se refleja al pasar de una zona poco profunda a una más profunda. Ya, eso es verdad también. Y tiene sentido de que cambie su velocidad al reflejarse porque cambia la onda. ¿Sí? Entonces podría ser una respuesta correcta. Y la E, no cambia su frecuencia al pasar de una zona poco profunda a una más profunda. Eso no tiene mucho que ver, por lo tanto yo me inclinaría por la alternativa D. ¿Sí? Que, bueno, es la real. Eso sería como
em, más que el eco. Lo que está pasando acá, en la alternativa correcta, es algo como así. Se lo voy a dibujar, aprovechando que podemos dibujar ahora. Muy divertido. Entonces yo tengo un... Entonces aquí, por ejemplo, tengo una onda de agua. Y que aquí se va a reflejar, porque viene toda la onda hacia acá. Se refleja un poco de onda y la onda pierde un poco de su amplitud. ¿Sí? Y como pierde amplitud, va a cambiar su energía y cambia su velocidad de propagación. Porque también cambia su frecuencia. ¿Sí? Y nosotros sabemos que, bueno, velocidad es igual a lambda por f. Están muy feos mis numeritos, perdón. Bueno, en fin, da lo mismo. Seguimos entonces. 10. Un cuerpo se mueve circunferencialmente en un plano horizontal como muestra la figura. ¿Ya? Entonces ahora nosotros, si nos dicen circunferencia, movimiento circunferencial, nosotros vamos a pensar en la mecánica de los círculos y de las fuerzas que van asociadas a eso. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el mejor vector de velocidad angular del cuerpo? Entonces nosotros tenemos que saber, porque esto ya es una pregunta súper de conocimiento, ¿qué es la velocidad angular? La velocidad angular se relaciona con la regla de la mano derecha, ¿ok? Se define según la regla de la mano derecha. Entonces yo tomo la mano derecha y hago un giro según me está diciendo esta cosa de acá. Entonces esta cosa está girando así y mi pulgar apunta en la misma dirección en la que apunta el vector velocidad angular. ¿Sí? Por lo tanto, si esta cosa gira así, el vector velocidad angular va a ir hacia arriba. ¿Sí? Esta cosa va como así, y apunta hacia arriba. Y así es como se resuelve esta, que era botada. ¿Ya? Ojo con la interpretación de este vector. ¿Ya? Esto es un vector que solamente me apunta a la dirección del giro. ¿Ya? No es que la fuerza vaya hacia arriba. No. La fuerza no va hacia arriba. Acá no hay una fuerza tampoco. La velocidad angular tampoco es hacia arriba. Lo que me dice es que gira en este sentido. Nada más. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. 12. Dos peatones P y Q avanzan en línea recta desde un semáforo hasta llegar al semáforo siguiente. Luego P se devuelve por el mismo camino hasta que llega nuevamente al punto de partida, mientras Q sigue su camino. Entonces se puede afirmar correctamente, ¿ya? Estas preguntas son terribles porque son como muy de lenguaje, no son propiamente de física. Hay que tener mucha comprensión de lectura, ¿ya? Nos están preguntando qué cosa se puede afirmar correctamente. Y ahora tenemos que nosotros asociar nuestros conceptos físicos que sabemos, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco qué pasó. ¿Qué pasó? Veamos primero las alternativas. La rapidez media de P es menor que la de Q. La rapidez instantánea de P es menor que la de Q. Esas cosas yo creo que no las podemos saber. ¿Por qué? Porque no nos dan ningún dato. No nos dicen nada de tiempos. No nos dicen que llegan al mismo tiempo o que uno se demora más que el otro. Solo nos dicen que P y Q avanzan en línea recta hasta llegar al semáforo siguiente. Luego P se devuelve por el mismo camino hasta llegar al punto de partida y Q sigue caminando, ¿sí? No nos habla en ningún momento de qué clase de movimiento es, ¿ya? Las aceleraciones de P y Q son nulas, la magnitud del desplazamiento de P es menor que la de Q y P no experimenta aceleraciones, pero P experimenta aceleraciones, pero Q no, ¿ya? Todas estas afirmaciones se están como relacionando solamente con la parte del lenguaje con el que nos están hablando, ¿ya? La parte física es saber qué es la rapidez media, qué es la rapidez instantánea, qué es la aceleración, qué es la magnitud de desplazamiento, pero en ningún momento nos están hablando de un problema físico en el que tengamos que poner un número. Entonces vamos a ver qué hizo. P fue y volvió. Entonces acá tenemos el punto de partida, un semáforo, y acá tenemos el otro camino de Q. Entonces P fue, llegó al semáforo y volvió. Maravilloso. Q fue al semáforo y luego siguió caminando. ¿Ya? Ahora no sabemos si esta distancia es mayor o menor que la anterior porque no sabemos a qué velocidad iba. El enunciado en ningún momento nos dice si es que acelera o no. Por lo tanto, estas cosas las tenemos que ir descartando.
Por ejemplo, la E, la vamos a descartar al tiro. Dice, P experimenta aceleraciones, pero Q no. Entonces, ¿cómo? Bueno, ¿qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de la velocidad, ¿cierto? Ahora, ¿cambia la velocidad P? Claro que cambia su velocidad. ¿Por qué? Porque en un momento iba hacia una parte de la ciudad y en otro momento se devuelve. Entonces, una velocidad era positiva, ahora va a tener una velocidad negativa. Cambia su velocidad, hay aceleración. Pero Q dice que Q no tiene aceleración. ¿Cuándo no hay aceleración? Cuando no cambia su velocidad. ¿Sí? ¿Sabemos si Q cambia su velocidad? No, no tenemos idea. No podemos decir que Q cambia su velocidad porque en ningún momento nos dicen si es que Q cambia su velocidad o no. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos afirmar no podemos decir que esta afirmación está correcta. ¿Ya? Lo mismo con, por ejemplo, la rapidez instantánea. Aquí. La rapidez instantánea es la rapidez que lleva en un momento cada uno de los dos. ¿Sí? Como no nos dicen nada de quién va más rápido instantáneamente o no, o de otra forma, no podemos decir como ya, claro, P va más rápido, Q va más rápido, porque no nos hablan en ningún momento de tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a descartar la B también. La C. Las aceleraciones de P y Q son nulas. Nosotros ya sabemos que si P cambia de dirección, cambia de velocidad. Si cambia de velocidad, acelera. ¿Ok? Entonces aquí ya es mentira. Porque nos dice que P no tiene aceleración. P sí tiene aceleración. Nos queda la A y la D. En la A nos dicen que la rapidez media de P es menor que la de Q. Volvemos al punto de partida. O sea, no sabemos nada de sus velocidades, de sus rapideces. Entonces no podemos decir quién va más rápido o no. ¿Ya? Por lo mismo la vamos a descartar. Entonces nos queda la D. La vamos a analizar. La magnitud del desplazamiento de P es menor que la de Q. El desplazamiento es la distancia entre el punto inicial y el punto final. En este caso, el desplazamiento de P es 0. Y cualquier desplazamiento que haga Q, que sea distinto de 0, va a ser mayor. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que Q tiene mayor desplazamiento. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta correcta. Ojalá que haya quedado claro. Acuérdense o sea, nos están preguntando básicamente la definición de todas estas cosas. Que saber qué es el desplazamiento, y sabemos entonces que el desplazamiento es la distancia entre el punto inicial y el final. Vamos con la 14. Nos ponen un globo y un secador de pelo, entonces uno se imagina que hay aire, ¿cierto? Y hay aire, si hay aire, hay presiones y no sé qué. Dos globos con aire se encuentran suspendidos del techo y un secador de pelo se dispone bajo ellos, como muestra la figura. Una vez que el secador de pelo se hace funcionar, veamos qué nos sugieren las respuestas. La presión del aire entre los globos aumenta, entonces vamos a hablar de presiones de aire entre los globos y los globos se aproximan. Entonces vamos a ver cómo se mueven los globos si es que el aire entre ellos se mueve. ¿Ya? Esa pregunta es de presiones del capítulo de hidrostática. Habla de las presiones de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, un montón de cosas que vamos a ver después. No la hemos tocado todavía, pero me imagino que ya lo vieron en tercero medio, para los que están en el lectivo de física. Entonces nos habla de presiones. Vamos a ver qué pasa con las presiones y qué pasa si los globos se acercan o se alejan. Primero, viene el globo, el secador, y el secador empuja el aire hacia arriba, ¿cierto? Entonces como que se lleva este aire, ¿ya? Si se lleva como este aire, vamos a tener... entonces vamos a tener que la presión de aire en este lugar es menor, ¿sí? Hay menos aire en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando abro un perfume? Yo abro el perfume, entonces voy a dibujar el perfume ahí. Y aquí está el perfume. ¿Ya? Cuando yo abro el perfume, nosotros, después de un rato, notamos que el olor se distribuye en toda la pieza, ¿cierto? Y esto es muy divertido porque el aire que está acá está muy condensado, tiene mucha presión, hay mucho aire junto. Por lo tanto,
el aire se quiere escapar y ir hacia los lugares donde hay menos presión. Entonces acá hay menos presión y acá hay más presión. Por lo tanto, el aire siempre va, y en realidad siempre el flujo va a ser de donde hay más a donde hay menos. El flujo de calor, por ejemplo, siempre es de donde hay más a donde hay menos. ¿Ya? Y es por eso que acá se forma como una especie como de vacío, ¿cierto? En el que todo el aire va a querer irse hacia adentro, ¿cierto? Entonces el aire que está acá, afuera toda esta masa que está de aire, que está afuera, va a querer apuntar hacia donde no hay tanto aire, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar entonces lo que nosotros creemos, que como hay menos aire, esta cosa se acerca, los globos se acercan, ¿sí? Baja la presión porque el secador se lleva este aire, ¿sí? Entonces, una moraleja entonces, el aire se mueve hacia donde hay menos presión. Eso es siempre, ¿ya? La ecuación de Bernoulli relaciona la velocidad también de este aire, ¿ya? También lo podríamos haber pensado así. Aumenta la velocidad, baja la presión y los globos se acercan, ¿ya? Pasa lo mismo con el efecto de la pelota, por ejemplo, para patear un córner, o cuando le dan el efecto con la raqueta de tenis, o la pelota de ping-pong también. Pasan todas esas cosas y por eso como que giran de forma extraña. Entonces, ¿qué pasa? Baja la presión y los globos se acercan. Entonces buscamos la respuesta correcta. La presión del aire aumenta, no aumenta, disminuye, sí, disminuye y los globos se aproximan. Perfecto, es la C. ¿Ya? Vamos con la 16. Dice, un móvil es un auto, un cuerpo, una cosa que se mueve. Describe una trayectoria circunferencial con rapidez constante, de tal forma que completa 4 vueltas en 2 segundos. Entonces la frecuencia de giro en revoluciones por minuto para este intervalo es... Ya, tenemos que saber un montón de cosas. Partimos por atrás. Tenemos que saber qué es una revolución por minuto, ¿cierto? ¿Qué es una revolución por minuto? Bueno, son las vueltas que alcanza a dar un cuerpo en un minuto. Revolución por minuto. Es una unidad de frecuencia, ¿sí? Entonces necesitamos primero saber cuál es la frecuencia, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia son ciclos por segundo. Lo vamos a ver después. Entonces tenemos las vueltas y los segundos. Entonces partimos con ¿qué es la frecuencia? La frecuencia se define, como la cantidad de vueltas que genera un cuerpo, que realiza un cuerpo en un tiempo determinado, ¿ya? En general es en segundos. Por ejemplo, en este caso nos dicen que completa 4 vueltas en 2 segundos. Una vuelta es un ciclo, ¿sí? Completa un ciclo, completa una vuelta. Entonces vamos a poner las 4 vueltas acá, 4 vueltas, dividido en los 2 segundos. Aquí me faltó el segundo, ¿ya? Y esa unidad de 1 sobre segundo es hertz. Entonces lo voy a escribir acá al ladito para que quede en su mente. Lo malo es que esta cosa se borra, creo. Entonces, 1 sobre segundo es igual. Aquí le pongo así. Es igual a 1 hertz. ¿Ya? Entonces eso es para que quede como en su mente. Luego tenemos que dividir estas cosas. Bueno, 4 dividido 2 es 2. Y así es como nos quedan 2 Hz de frecuencia. O sea, 2 vueltas por segundo, ¿sí? Ahora, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar por 60 y nos quedan las revoluciones por minuto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 1 Hz está en unidades de segundo. Y queremos pasarlo a unidades de minuto. Por eso multiplicamos por 60. ¿Ya? Ahí nos quedan las 120 revoluciones por minuto. Y la respuesta correcta entonces es la E.
Vamos con la siguiente, la 17. Dice, la figura muestra una barra rígida homogénea de extremos R y S que puede rotar libremente en torno a su punto medio M sostenida por un pedestal de vertical fijo. Entonces tenemos este R, este S es rígida y puede girar. Entonces puede irse para arriba o para abajo. Puede rotar libremente. En el extremo R se cuelga un cuerpo de 60 newtons de peso, acá, en el extremo. ¿Cuál es la magnitud del peso que debe tener un cuerpo colgado a L cuartos del extremo S para que la barra permanezca en equilibrio horizontal? Ya, este ejercicio nos habla de un concepto en física súper importante que es el equilibrio. ¿Ya? El equilibrio siempre sugiere que no hay movimiento. ¿Cómo se logra este equilibrio? Entonces, lo voy a anotar para que quede un poquito más claro. El equilibrio se forma cuando equilibrio, no voy a alcanzar a escribir equilibrio. El equilibrio es cuando la aceleración es cero y la aceleración angular, que se escribe como alfa, es cero. ¿A qué se refiere con eso? La aceleración es lineal, o sea, que no se mueva linealmente, ¿cierto? Y que no esté rotando. Por ejemplo, este micrófono puede rotar y se puede mover en línea recta, ¿sí? Pero cuando está en equilibrio no está haciendo ninguna de las dos. A eso se refiere el equilibrio. Lo que yo quiero ahora en la pregunta es que esta barra que está acá quede en equilibrio, que quede quieta, ¿sí? ¿Qué significan estas cosas? Si la aceleración es cero, entonces la fuerza total, la fuerza neta que actúa en este cuerpo es cero. Y si tengo aceleración cero, el torque es cero. ¿Ok? Entonces no tengo que tener fuerzas actuando y no tengo que tener torques actuando de forma neta, ¿ya? Pueden haber fuerzas puntuales, pero se tienen que anular todas. Esa es la idea, ¿ya? Entonces acá tengo que fijarme. Vamos a hablar del torque esta vez, porque nos están preguntando, nos están diciendo que esta cosa está fija, entonces no puede tener un movimiento lineal. Solamente puede rotar. La rotación tiene relación con el torque, que lo escribí allá. ¿Ok? El torque entonces se define como la fuerza aplicada por la distancia al eje. ¿Ya? Hay un ángulo acá, pero en este caso no lo vamos a ver bien. O sea, no lo vamos a ver como corresponde porque en la prueba no entra este ángulo. ¿Sí? Es solamente fuerza por distancia. Ahora hay que saber que hay torques positivos y hay torques negativos. Y ese torque, positivo o negativo, me lo dice según la regla de la mano derecha. ¿Ya? Si gira como antihorario, en contra del reloj, genera el movimiento de la mano derecha que me tira hacia arriba esto. ¿Sí? Si gira con el reloj, genera un movimiento hacia abajo, que mi pulgar apunta hacia abajo. Y eso es un movimiento negativo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, tengo el eje acá, el R hace que gire así, ¿cierto? Así. Sería antihorario, por lo tanto este torque es positivo. Este torque va así y genera un torque horario que sería negativo. Entonces cuando yo los tenga juntos hay que restarlos en vez de sumarlos. Lo vamos a ver en 2 segundos. Entonces, si tengo un torque neto igual 0, voy a tener equilibrio. ¿Cuáles son los torques que están acá? Fuerza por distancia. Va a ser la fuerza R. ¿Cuál es la fuerza R? Bueno, la fuerza de peso, 60 newtons, por la distancia a R. Entonces va a ser por L, por todo este L. ¿Positivo o negativo? Positivo, porque gira antihorario. O sea, genera el movimiento así. El que sigue es el S. El S no está a una distancia L y además es negativo. ¿Por qué? Porque el giro es horario. ¿Sí? Y eso genera un torque negativo. La fuerza S es la que tenemos que determinar porque nos están preguntando cuál es la magnitud del peso que debe tener este cuerpo, que sería la fuerza, y la distancia la sabemos. Si de acá a acá hay L cuartos, el resto son 3 cuartos. La distancia, ojo, tiene que ser del eje hacia el cuerpo, no del borde hacia el cuerpo, ¿ya?
Si lo hubiesen hecho del borde hacia el cuerpo, lo hubiesen tenido malo y seguro que la respuesta está acá. Seguro. Entonces, sabemos que el torque neto tiene que ser 0 para que esté en equilibrio. Entonces yo puse un 0 ahí. Luego pasamos el FS, todo este término hacia allá para que quede positivo. Y despejamos Fs, ¿sí? Que sería todo esto dividido en D. S. La fuerza R la dejé como fuerza R. La distancia R, que es la distancia entre el eje y la fuerza, es L. Entonces le puse una L. Y la distancia entre el DS, la distancia entre el cuerpo S y el eje son 3/4 de L. ¿Ok? Todo eso dividido me va a dar la fuerza necesaria. Entonces ahora notamos que se van las L's. ¿Sí? Se van las L's, me queda el 3 abajo, el 4 sube. Y tengo que multiplicar 4/3 a la fuerza FR. Y sabemos que la fuerza FR es 60. ¿Sí? Entonces reemplazamos aquí por un 60 y nos queda 80 newtons. ¿Sí? Entonces la respuesta sería ahí 80 newtons. Ya, ahora quiero que me pregunten. Quiero saber si se entendió o no se entendió. Ya, esperemos que se haya entendido porque no hay preguntas. Ojo que me salté un par de pasos, pero yo me imagino que cuando ustedes lo hagan con detención, cuando hagan el ensayo, pueden volver acá al video y ver que claramente se van las L y el 4 sube, que es una cosa matemática nomás. Vamos con el 19. El 19 vemos como agua o líquidos aquí en una poza. Y es una materia que aún no hemos visto, ¿ok? No me acuerdo en qué año se pasa, me parece que en tercero medio. Dice, las figuras muestran un objeto que cuelga de un dinamómetro en 3 situaciones distintas. En la figura 1 el dinamómetro registra 10 newtons. En la figura 2, cuando el objeto se sumerge en agua, el dinamómetro registra 8 newtons. Y en la figura 3, cuando el objeto se sumerge en un líquido desconocido, registra 6 newtons. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la densidad del líquido desconocido? Rho líquido, esa cosa acá, es un rho, una letra griega, y dice líquido, y ese rho en general se usa para densidad, ¿ya? Es como en vez de poner m para masa, se pone rho para densidad. En función de la densidad del agua, rho agua, ¿ya? Entonces tenemos, el primer concepto que hay que aclarar es que rho, esa letra que es como rara, es una letra griega, ¿sí? Que se usa en general para la densidad. Entonces rho, que es una cosa como así, es lo mismo que la masa partido en el volumen, o sea, la densidad. ¿Ya? Ahora nos están preguntando la relación entre las densidades del agua y del líquido extraño, ¿sí? Y nos dan acá, el del líquido es 1/2 del agua, 2 de agua, 4 de agua, 6 octavos, 8 sextos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se resuelve esta cosa. Para esto tenemos que saber qué materia tenemos que usar, po. Entonces, si alguien me dice como, bueno, Tomás, hay que usar, no sé, electricidad. Bueno, y digo, pero ¿cómo? Si acá no hay nada, ni voltaje, ni resistencia, ni corriente. Calor. Bueno, tampoco, si no hay intercambio de calor. Entonces hay una materia, una rama de la física que es la hidrostática, que tiene que ver con las presiones de agua y todas esas cosas, y en general de los líquidos, que viene muy apropiado a esto. Vamos a ver entonces cuál es la fuerza del primero. En el primero sabemos que en general la fuerza del dinamómetro, la fuerza que va a marcar el dinamómetro, es la fuerza del peso menos el empuje. Ahora, ¿qué era el empuje? El empuje es la fuerza que hace el líquido para empujar al cuerpo hacia arriba. Entonces lo voy a dibujar primero para que se entienda, porque sé que esto no lo hemos visto y yo creo que aún no se acuerdan. Entonces, ¿qué pasaba? El cuerpo tiene un peso, ¿cierto? Entonces este peso va hacia abajo. Peso. Y luego, el agua, o el líquido en este caso, ejerce una fuerza hacia arriba que se llama empuje. Y el empuje tiene la
la fórmula que les puse ahí arriba, que es el volumen del objeto por la densidad del medio, no la del objeto, por la gravedad. ¿Ya? Que sería como la masa que desplaza este objeto. ¿Ya? Entonces, si yo sumo estas dos cosas, o sea, veo cuál es el resultado, me va a dar la fuerza del dinamómetro. Entonces, acá notamos, por ejemplo, que en el primero no hay peso afuera, ¿cierto? O sea, no hay empuje afuera. Como no hay empuje, el dinamómetro va a medir el peso del objeto. En la segunda, va a medir el peso del objeto sumergido. O sea, si yo ya sé cuánto pesa, y ahora me dicen que el empuje, hay un empuje, bueno, yo ya sé cuánto es el empuje. Yo ya sé cuánto es el empuje en este. Y en el tercero lo mismo, ¿ya? Y lo que va a cambiar entre el segundo y el tercero es la densidad del medio, ¿ya? Entonces, sé que está un poco enredado este problema. Vamos con la primera. Yo sé, de nuevo, que el peso va a estar marcado acá en su totalidad. Entonces, el peso de esta pelota son 10 newtons, ¿sí? Entonces, el peso son 10 newtons. Luego yo pongo esos 10 newtons acá y va a haber una fuerza de empuje que lo va a tirar hacia arriba. Entonces yo sé que la fuerza 2 del dinamómetro 2 es 10 newtons menos el empuje 2, ¿cierto? Porque acá hay un empuje que lo tira hacia arriba, ¿cierto? Y esa fuerza es la que marca el dinamómetro, que son 8, ¿sí? Entonces el empuje son 2. Igual es como obvio. Entonces si esto pesa 10, pero hay alguien que lo está empujando y yo marco 8, bueno, me está empujando con 2 newtons, ¿sí? Para el 3 va a ser la misma historia. El dinamómetro 3 va a tener 6 newtons, pero yo sé que esta cosa pesa 10, entonces el empuje va a ser de 4 newtons, ¿ya? Ahora, ¿cómo relacionamos los dos empujes? Bueno, acá se los puse. El empuje 2 son 2 newtons, ¿cierto? Bueno, el empuje está dado por esta fórmula que está acá arriba. El volumen por la densidad por la gravedad, ¿sí? Entonces vamos a despejar la densidad ρ del agua, ¿sí? Porque la figura 2 está en el agua. Entonces sacamos el ρ hacia, lo dividimos y nos queda que el volumen por la gravedad va a ser igual a 2 dividido en ρ del agua. Hacemos lo mismo con el líquido extraño. Sabemos que el empuje son de 4, el volumen es el mismo volumen porque es el volumen de la pelota y G es una constante, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero comparar cosas que sean iguales, ¿sí? Voy a igualar dos ecuaciones para sacar una relación entre el líquido y el agua, ¿ya? Entonces, claramente los líquidos, o sea, los ρ, las densidades no son iguales, por lo tanto no puedo usar el ρ como comparación, ¿sí? Por eso lo saqué. En cambio, el volumen, este Bg, que es volumen por gravedad, es igual para el líquido en el agua o en el líquido extraño. ¿Por qué? Porque es el volumen de la pelota y la gravedad terrestre, que es 9,8. Entonces son iguales para los dos. Luego despejamos para el líquido, nos queda 4 newtons dividido en ρ del líquido. Ahora, de nuevo, sabemos que este número es igual a este número. Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque es el volumen de la pelota y la gravedad de la Tierra. Entonces tienen que ser iguales. Y si estas dos cosas son iguales, eso es igual a eso, aquí, entonces esto tiene que ser igual a esto, ¿ya? Y esa es como la clave que había que saber, ¿sí? Ahora ya sabemos, ya tenemos la relación entre el líquido y el agua. Pasamos el agua acá multiplicando, el líquido allá multiplicando. Y nos queda que 2 ρ del agua es igual al ρ del líquido, ¿sí? Porque acá hay un 4, entonces pasamos el 2 dividiendo para acá. Nos queda un 2 con un agua y un líquido, ¿sí? Ahí es matemática. Y ya hicimos la parte física que era la complicada. Ahora buscamos la respuesta correcta y es la B. ¿Ya? Ojalá, chiquillos, que no estén tan perdidos. Yo sé que esto no lo hemos visto todavía, así que vamos a... Por eso lo estoy explicando con más atención, ¿ya? Nos queda un montón de ensayos.
Vamos a intentar un poquito más rápido, ¿ya? Dos lanchas distantes, dos lanchas distantes 200 metros se aproximan con velocidades constantes y se cruzan en el punto P después de 5 segundos a 50 metros de donde inicialmente estaba la lancha más lenta. Entonces esta lancha va más lento que esta, claramente, y después de 5 segundos se cruzan. Si la misma situación se repitiera pero bajo un fuerte viento y oleaje a favor de la lancha más lenta, o sea, esta va a ir un poco más rápido, y que afecta la velocidad de las lanchas en 2 metros por segundo, ¿qué distancia alcanzaría la lancha a recorrer la lancha más lenta antes de cruzarse con la otra? Entonces, hay un montón de formas de hacerla. La forma más intuitiva es decir, bueno, si uno va, antes iban así, una más lento y otra más rápido, y se cruzan. Ahora va a ir esta 2 metros por segundo más rápido, y esta va a ir 2 metros por segundo más lento. Por lo tanto, el tiempo debería ser igual en el que se crucen. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo en el mismo tiempo, que serían 5 segundos, cuánto tiempo más alcanza a recorrer la lancha? Entonces tenemos que multiplicar esto por 5. En 5 segundos, a 2 metros por segundo, alcanza a recorrer 10 metros más. ¿Sí? Por lo tanto, si ya había avanzado 50 y ahora le estamos dando el empujoncito, va a recorrer 10 más, por lo tanto va a quedar en 60. ¿Ya? Eso es lo que intuitivamente podríamos pensar. Y está bien. ¿Ya? Voy a hacer en esta esquina el desarrollo como más teórico. ¿Ya? Que no quiero que se asusten tanto. Por eso le estoy avisando. Entonces, bueno, primero vamos a sacar esta cosa aquí, ahí, porque tenemos más espacio. Y ponemos acá. Ya. Entonces vamos a ver cuánto tiempo efectivamente se demoran en juntarse. Para esto vamos a usar las primeras clases que hemos hecho y vamos a definir la ecuación de itinerario, que es la que todos ya conocemos. X de t es igual a x0 más b0 por t más a t cuadrado medios. Aquí un cuadrado. ¿Ya? En este caso, la aceleración es cero en los dos casos porque la velocidad es constante. Entonces este término muere porque la velocidad es cero. O sea, la aceleración es cero. Entonces nos va a quedar siempre que x de t es igual a x0 más b0t. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos ecuaciones. Una para la primera lancha, que la vamos a escribir acá. Entonces x1 va a ser igual a... en este caso el x0 es 0, ¿cierto? Porque parte en el 0 y nos va a quedar solamente la velocidad 1 por el tiempo. Y este de acá va a tener ecuación x2 de t. Va a ser su punto inicial, que son 200 metros. Chuta. Aquí entonces quedan 200 metros menos b2t. ¿Por qué menos? Porque la velocidad va en el signo, va hacia los negativos, entonces tiene distinta velocidad. O sea, velocidad negativa. ¿Ya? Después, ¿qué sigue? Tenemos que igualarlas para saber qué cosa, las velocidades. Entonces nosotros sabemos que cuando t es igual a 5, entonces x1 es igual a x2. ¿Sí? ¿Qué más tenemos entonces? Igualémoslo. Entonces, ¿cuánto vale x1? X1 vale todo esto. b1 por t. Y en este caso sería b1 por 5. b1 por 5 es igual a 200 menos b2 por 5. ¿Cierto? Y de ahí podemos sacar la relación entre b1 y b2. Pero para eso necesitamos saber
¿Cuánto vale o B1 o B2? ¿Qué más sabemos? Sabemos a qué distancia se encuentra después de 5 segundos esta cosa de acá. Sabemos que avanza, eh, o por ejemplo este. Sabemos que después de 5 segundos va a llegar a los 150 metros. ¿Sí? Entonces acá ponemos que x1 de 5 segundos es igual a 150. Entonces reemplazamos B1 por 5 es igual a 150. Por lo tanto, B1 es igual a 150 dividido 5. Y esos son 30. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, metros por segundo. ¿Ya? Para el x2 usamos esta ecuación de acá. Entonces acá ya tenemos que la velocidad 1 son 30. Vamos a anotarlo acá. 30 metros por segundo por 5 segundos es igual a 200 menos B2 por 5. Perdónenme por las letras feas, pero aún no entiendo cómo usar la... En fin, ya, sigamos. 30 por 5 son 150. Le restamos aquí los 200 menos 200 es igual a menos B2 por 5. ¿Cierto? Lo restamos acá y nos queda menos 50 es igual a menos B2 por 5. Luego pasamos el menos y el 5 dividiendo y nos queda menos 50 dividido en menos 5 es igual a B2. ¿Sí? Y finalmente nos queda que B2 es igual a 10 metros por segundo. Entonces ya tenemos las dos velocidades. ¿Cuánto se demora? ¿Qué velocidad lleva uno y qué velocidad lleva el otro? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando yo aumento la velocidad del 2 y disminuye la velocidad del 1. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que la nueva velocidad 1 es 28 metros por segundo y la nueva velocidad 2, que ahora va mucho más rápido así como volando, es de 12 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, como ya tenemos estas dos velocidades nuevas, las metemos de nuevo en la ecuación de arriba para saber cuánto tiempo se demoran estos seres humanos en juntarse. ¿Sí? Entonces, tenemos em, tenemos que cuando tenemos que x1 es igual a x2. ¿A qué tiempo? Entonces vamos por partes. Voy a borrar todo esto para que... no, si me queda espacio. Ya me queda espacio. Entonces nos queda... x1 era b1 por t. Y b1 dijimos que había cambiado. Entonces va a ser 28 por t. ¿Sí? Y b2, o sea, el x2 va a ser los mismos 200 metros porque parte de la misma distancia. Siempre va a ser el menos porque va en velocidad contraria hacia los negativos. Y la nueva velocidad son 12 metros por segundo. 12, ahí. Y esto lo tenemos que multiplicar por el tiempo. ¿Sí? Ahora despejamos el tiempo. Entonces pasamos todo este término, toda esa cosa, lo pasamos hacia allá. Y nos queda 28t más 12t. Ese es un 12, 12t. Igual 200. ¿Sí? 28t más 12t, aquí ese es un 12. Nos quedan 40t. Y esos son igual a 200.
Me estoy comiendo todas las unidades por ese caso. Estos son metros, son 40 metros por segundo. Acá hay un segundo entre medio. Y ahora vamos a despejar t, que es, ¿a qué tiempo entonces van a ser iguales las distancias? Bueno, va a ser igual a 200 dividido 40. Y eso es igual a 5 segundos. 5 segundos. ¿Ya? Entonces ya sabemos a ciencia cierta que demoran 5 segundos en juntarse de nuevo. O sea, originalmente se demoraban 5 segundos en juntarse y ahora se siguen demorando 5 segundos en juntarse. ¿Ya? Como se demoran lo mismo, ya sabemos entonces, voy a borrar esto. ¿Sí? Como ya sabemos cuánto se demora y sabemos cuánto recorre y todo, podemos calcular cuánto recorre en 5 segundos. Entonces, la distancia, la distancia que recorre un móvil en general es la velocidad por el tiempo. En este caso, la velocidad son 12 metros por segundo, porque ahora va más rápido, antes iba 10, ahora va 12, y el tiempo son los mismos 5 segundos. ¿Sí? Ahora los multiplicamos y nos queda que la distancia es 12 metros por segundo por 5 segundos. Entonces se va a segundo con segundo y me quedan 60 metros. Y entonces me queda esta respuesta. ¿Sí? Y así es como lo podrían haber hecho a ciencia cierta, para saber cómo realmente si estaba bien o no. ¿Ya? Pero el análisis que hicimos antes debe decir como, bueno, estuvo al mismo tiempo a 2 segundos, 2 metros por segundo más y avanzó entonces 10 metros más. Y nos queda la C, que es lo mismo. ¿Ok? Vamos con la siguiente. 3 carros, 1, 2 y 3 de masas M, 2M y 3M respectivamente están unidos entre sí como muestra la figura. ¿Sí? Entonces, los carros son acelerados en ausencia de roce, o sea, no hay roce, no se pierde la energía. Mediante una fuerza F de magnitud 6 newtons. Si mientras esto sucede, se corta la cuerda que une los carros 1 y 2. O sea, esta cuerda se corta, muere. Entonces la magnitud de la fuerza F que hay que aplicar para que la aceleración del carro 3 no cambie es D. Entonces, vamos a ver qué nos están preguntando. Nos están preguntando por la aceleración que tengo que aplicarle, la fuerza, perdón, que hay que aplicarle para que mantenga la aceleración. Entonces, primero tenemos que saber qué aceleración llevaba, ¿cierto? Esa es la clave. ¿Qué aceleración lleva al principio? Aceleración, ¿de dónde la saco? Bueno, la fuerza y la masa. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué masa estoy acelerando? Bueno, los tres juntos. Masa 1, masa 2, masa 3. Las tres masas las estoy acelerando a la misma fuerza. ¿Sí? O sea, a la misma aceleración. Tienen las tres la misma aceleración. Por lo tanto, de ahí sale la fuerza. Sé que las fuerzas son 6 newtons. Entonces cambio este F por 6. Sé cuánto es M1. M1 es M. M2 es M2, es 2M. Y M3 son 3M. ¿Ya? Y ahora despejo la aceleración. Sé que son 6 newtons de nuevo. Y 1M más 2M más 3M son 6M. ¿Sí? Y la aceleración entonces va a ser, 1 metro por segundo. Porque paso los 6 dividiendo. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya sabemos que inicialmente tenía 1 metro por segundo de aceleración. ¿Sí? Entonces yo al final quiero mantener ese metro por segundo de aceleración. Este es un segundo cuadrado, ojo. Aquí un segundo cuadrado. Entonces, yo tengo que ver qué masa estoy acelerando. Bueno, la masa va a ser ahora solamente 2 y 3. Que eso es el problema. Entonces, 2M más 3M son
5m. Ya, ahí están, 5m. Ahora la fuerza es m por a. ¿Cuántas masas hay? 5 masas. ¿Y cuánta aceleración quiero? 1 metro segundo cuadrado. Entonces multiplico 5 por 1 me da 5 y las unidades son newtons. Ojo que acá va de nuevo segundo cuadrado. ¿Ya? Aquí también segundo cuadrado y el anterior también segundo cuadrado. Entonces finalmente la respuesta correcta es la D. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hacer un stop. Vamos a descansar 5 minutos y volvemos, ¿ya? 5 minutos, chiquillos.
Ya chiquillos, volvimos. Ahora nos queda la parte más fácil del ensayo, la parte fácil de la parte lectiva. De la parte que yo creo que es enredada es la parte de mecánica que les pueden preguntar cosas más puntuales. Por ejemplo, calcular torque, calcular tiempos, calcular distancias, cosas así. Que son 2, 3, 4 fórmulas que deben saberlas y cómo aplicarlas. El resto, como estas preguntas y las que vienen, son súper directas. Ya hay que saber la fórmula y saber cómo funciona la fórmula y de dónde viene, básicamente. Ya no es más que eso. Por ejemplo, esta dice: un recipiente con agua abierto en su parte superior se encuentra en un lugar donde la presión atmosférica es P0. En la figura se muestra el lugar donde se deja caer En la figura se muestra el lugar donde se deja caer un cubo. ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a la presión P sobre el cubo? En función de la profundidad H a altura a medida que se hunde. Entonces ¿qué sabemos? Bueno, que tiene que tener un punto cero, ¿sí? Que tiene que tener una P0, porque tiene presión atmosférica. Entonces todas las que parten en cero, por ejemplo esta y esa de allá C, no nos sirven porque no tienen el P0. Todas parten en P0, ¿ya? Ahora, cuando yo voy hundiendo esta cosa, la presión va cambiando según sea la altura. La ecuación es la siguiente, es la presión cero más la densidad del cuerpo, que es una constante, la gravedad del cuerpo, que es una constante, de la Tierra, perdón, que es una constante, y el H. Y el H nos dice que esto va cambiando linealmente. O sea, si yo voy hundiendo, lo pongo a 1, a 2, a 3, bueno, va a ir subiendo así, 1, 2 o 3. ¿Ya? No tendría por qué tener estos cortes así, a pesar de que acá muestra una forma rara, ¿sí? La forma del recipiente da lo mismo, porque el líquido se reparte uniformemente, ¿ya? No tiene nada que ver la forma del cuerpo del recipiente. La presión siempre va a ser esta, el D o el ρ, que sería la densidad, por H y por G. Entonces estamos buscando una ecuación lineal que sería la B, ¿ya? Es importante entender eso, que la presión va variando linealmente y no depende de la forma de este aparato, ¿ya? Si se fijan, lineal significa que es una recta y no es como esta como que tiene como esquinas o cosas así, ¿ya? 25. ¿Por qué razón la sudoración corporal humana permite controlar la temperatura del cuerpo? Entonces tenemos que ver, ¿qué es que nos están preguntando? Calor. ¿Qué está pasando? El cuerpo suda, el sudor es agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua se queda pegada a nuestro cuerpo, por lo tanto, ¿cómo lo relaciono con el calor? ¿Sí? Tenemos dos fórmulas, dos cosas que hemos aprendido en nuestra vida finalmente. Que el calor se disipa subiendo temperatura, cambiando temperatura o cambiando de fase. Entonces tenemos dos calores, el calor específico y el calor latente, ¿ya? ¿Qué pasa entonces con el agua en particular? El agua es una cosa que hay que saber, tiene el calor específico y latente muy altos. ¿Qué significa eso? Que la energía que necesita para aumentar la temperatura o para cambiar la fase es muy alta. Necesito mucha energía para subir la temperatura del agua o para cambiar el agua, o sea, la fase del agua, ¿ya? Solución, entonces, se necesita mucha energía para aumentar la temperatura del agua o cambiar su fase. Entonces, si yo tengo una gota de agua, la gota de agua va a absorber mucha energía, me va a quitar mucho calor para poder evaporarse, ¿sí? Entonces tenemos que buscar eso en las alternativas. Dice A, porque absorbe el calor del cuerpo mediante la evaporación del sudor. Sí, es verdad. B, porque elimina el líquido corporal que está a mayor temperatura. No elimina el líquido corporal que está a mayor temperatura porque está todo a la misma temperatura. Porque refresca la piel con el sudor que está a más baja temperatura que el cuerpo. No, está todo a la misma temperatura. ¿Qué hace? Absorbe el calor para evaporarse. Logra un equilibrio térmico a menor temperatura gracias al mayor calor específico del sudor. No, están a la misma temperatura siempre. El equilibrio térmico ya existe. Porque disminuye la transferencia de calor del cuerpo hacia el ambiente debido a que el sudor actúa como un aislante térmico. El sudor no actúa como aislante. De hecho, lo que sucede es la alternativa de que el sudor es evaporado por el cuerpo y por eso gasta mucha energía el cuerpo, porque se necesita mucha energía para evaporarlo. Por lo tanto, te quita la energía, ¿sí? Por eso cuando tú sales, por ejemplo, a una piscina, te sientes tan como helado a veces, porque el agua está en todo tu cuerpo y todo tu cuerpo está siendo como víctima de este hurto de energía. ¿Ya? La siguiente, 27.
Seguimos con calor. Para aumentar 10 gramos. Para aumentar 10 grados Celsius, la temperatura de 2 kilos de aluminio, se necesitan 1800 joules. ¿Cuál es el calor específico del aluminio? Entonces volvemos a nuestro concepto de calor. ¿Qué sabemos del calor? Bueno, ¿qué es calor o latente o específico? Nos preguntan por el calor específico y la ecuación es esa. Q igual CMT. ¿Sí? El calor específico es lo que estamos buscando, entonces lo tenemos que despejar. Entonces vamos a enviar todo esto hacia dividiendo para el otro lado. Ya nos queda así. Ahora es cosa de poner los datos nomás. Tenemos 1800 joules. ¿Qué es joules? Energía. ¿Qué es energía? Calor. Entonces tenemos que saber dónde ponerlo también. ¿Ya? 1800 lo ponemos acá. Perdón, 18.000. Nada que 1800. 18.000. Tenemos masa, 2 kilos. Temperatura, 10 grados Celsius. Es el delta temperaturas, o sea, cuánto debo aumentar o disminuir. ¿Ya? Ojo con las unidades, chiquillos, ¿ya? Aquí están todas las unidades en joules, kilos y Celsius. Entonces tenemos que poner todo en joules, kilos y Celsius. Entonces ponemos todos en joules, kilos y Celsius. ¿Ya? 18.000 dividido 2, 9.000 dividido 10, 900. Y eso está... Y esa es la respuesta. Y eso es todo. Era llegar y poner los datos. Nada más. Sabiéndose la fórmula, sabiendo qué cosas nos están preguntando. ¿Ya? La respuesta entonces son 900... 900 joules por kilo por gramo. Por grado. Vamos con la 28. Dice, dos cuerpos M y N de masas iguales se mueven con rapideces Bm y Bn respectivamente. Si el cociente entre las energías cinéticas de M y N es 4 es a 25 respectivamente, entonces la razón entre Bm y Bn, ¿cuál es? Entonces, de nuevo, estamos hablando de cocientes. Si tenemos cocientes, tenemos que jugar siempre con divisiones, ¿sí? Las divisiones entonces va a ser entre las energías, porque sabemos la razón de las energías nomás. Entonces ponemos la energía cinética de M dividida la energía cinética de M es igual a 4 dividido 25, ¿sí? Ahora, ¿qué es la energía cinética y cómo se relaciona con la velocidad? Esa es como la pregunta del milenio, ¿ya? La energía cinética, sabemos su fórmula, es 1/2 de m cuadrado. Entonces ponemos la masa de m, la velocidad de m al cuadrado dividido 2. Abajo, la masa de n, la velocidad en el cuadrado dividido 2. ¿Qué nos dicen de las masas? Que las masas son iguales. Perdón. Las masas son iguales. Entonces nos vamos con las masas. Masas se van. Chao. ¿Por qué? Porque se están dividiendo. Si se divide m por m, me queda un 1. Se van. ¿Ya? Si divido 1/2 en 1/2, me queda 1. Se van los 1/2. Entonces finalmente nos queda que las razones entre las energías va a ser igual a la razón entre la velocidad al cuadrado de m y de n. ¿Ya? Eso es a lo que iban. ¿Ya? Y por eso si se fijan el número acá es un 4 y un 25. Por eso están como al cuadrado. ¿Ya? Después hacemos la raíz cuadrada de esta cosa para sacarle el cuadrado porque nos están preguntando la razón entre la velocidad, no la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces sacamos la raíz cuadrada y insertamos los datos. Entonces sabemos que este número que está acá, la energía de m sobre la energía de n es 4 dividido 25. ¿Ya? Sacamos la raíz de 4, es 2, y la raíz de 25 es 5, y nos queda 2 quintos. Entonces Bm dividido en Bn es 2 quintos. Entonces buscamos 2 quintos, aquí, 2 quintos. Si se fijan, estaba 5 medios, que es lo mismo pero al revés. ¿Sí? ¿Cómo sé yo cuál es? Bueno, nos están preguntando m sobre n, justo como está esto acá. M sobre n. Si hubiese sido n sobre m, o sea, al revés, hubiese tenido que poner 5 medios. ¿Ya? Respuesta correcta, 2 quintos. Vamos con la 30. Dice, para efectuar un reingreso seguro a la atmósfera, los transportadores espaciales tienen placas cerámicas en su parte inferior, como lo muestra la figura, que se calientan debido al roce con el aire atmosférico. Se afirma que para minimizar el aumento de la temperatura de la nave, y nos hablan de conductividad térmica y capacidad calórica. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Minimizar, hacer lo más chico posible el transporte de calor, de la temperatura. Entonces, si necesitamos minimizar la temperatura de esta cosa, la conductividad, o sea, cómo se traspasa este calor, tiene que ser baja. Si tenemos alta conductividad, va a llevarle mucho calor y va a subir la temperatura. Entonces no queremos eso, necesitamos conductividad baja. Entonces entre la 1 y la 2 nos quedamos con la 2. Después,
¿Cómo es la capacidad calórica? Hablamos recién de la capacidad calórica y es cuánta energía necesito para aumentar la temperatura. ¿Sí? Y si necesitamos poca capacidad calórica, necesitamos poca energía, tenemos que la capacidad calórica tiene que ser alta. ¿Por qué? Porque necesito mucha energía para aumentar la temperatura. ¿Sí? Entonces nos quedamos con la 1 y con la 3. ¿Ya? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Sí? Vamos a seguir la próxima clase, vamos a terminar, nos quedan como 7 preguntas. Y en un ratito más viene la clase de biología, así que no se vayan. Vayan a tomarse un café o algo así. Y nos vemos la próxima clase, ¿ya? Un abrazo a todos y que estén muy bien. Chao.